Mauricio, muy buenos días. ¿Cómo enfocamos el tema para que todos aprendamos? Hola, doña Amelia. Buenos días, mucho gusto de saludarla. En efecto, ayer se dio un paso importante en lograr lo que cuando teníamos, por ejemplo, el caso de la OPAT en el año Hace 2020, años. decíamos, Ajá. si algo podemos sacar positivo de esto es el adoptar una nueva norma en materia de protección de datos personales. Los diputados han dado un paso importante aprobándolo en primer debate, pero asociado a una moción que lo que va a buscar es realizarle una modificación al texto. Después, lamentablemente en Costa Rica, lamentablemente por un lado, pero por el otro lado, de manera positiva, la protección de datos ha sido politizada, ¿no? No solo por el caso de la OPAT, sino el caso de las pruebas FARO y más recientemente el caso del Banco Central. Entonces, un tema que es eminentemente técnico, como el de la protección de datos, se politiza. Y, digamos, la ventaja de eso es que la gente aprende mucho del tema porque se interesa, ¿verdad?, por la cobertura mediática que se le da, pero por el otro lado también es que genera también que hayan injerencias políticas en un tema que es técnico, ¿no? Entonces es un proyecto que ya estaba listo para ser votado justo cuando surgió el caso del tratamiento de datos por parte del Banco Central, pues tuvo un parón importante y los señores y señoras diputados eh, tuvieron que repensar algunas cosas y revisar algunos temas. Pero bueno, para todos los efectos pareciera que las modificaciones que se le van a introducir al texto son pocas y que probablemente si logran avanzar lo suficiente podrían aprobar este texto en segundo debate antes de que termine este periodo de extraordinarias a final de este mes. Ojalá que así sea porque no solamente, digamos, es la deuda que se tiene con todo lo que sucedió con los casos que decía antes, la deuda con la ciudadanía, sino adicionalmente pues posicionaría a Costa Rica como el país con la ley de protección de datos más avanzada de América Latina. Yo creo que eso es justo lo que el país necesita. Pero entrando en el tema que usted mencionaba inicialmente sobre las amenazas recibidas por las señoras diputadas, eh, es algo que ya algunos estudios desde el año 2021-2022 venían diciendo que más del 50% de los legisladores en América Latina decían o reportaban haber recibido algún tipo de amenaza, ¿no? Y en esta situación de violencia digital exacerbada en la que estamos metidos como sociedad, sobre todo recientemente, ¿verdad? Es una situación muy compleja de abordar porque la gente actúa bajo lo que se llama el efecto manada, ¿no? O sea, cuando yo estoy en una red social y veo que un montón de gente está atacando a alguien, algo en la corteza prefrontal del cerebro me hace actuar como un animal y entonces actúo como manada y entonces amenazo, insulto y suelto todo tipo de improperios porque siento que mi manada me respalda. Esa situación, que tal vez en el mundo analógico no es tan fácil de percibir, porque además cuando tenemos una circunstancia en el mundo analógico, en el mundo real, por llamarlo así, pues tenemos más conciencia de nuestro ser individual. En entornos digitales tenemos usualmente o perdemos ese sentimiento de individualización y actuamos efectivamente como manada. Y eso es lo que vemos todos los días en las redes sociales con todo tipo de improperios y amenazas y demás, ¿no? Desde luego, hay un tema importante acá y es una tensión que podríamos identificar entre la libertad de expresión y los derechos individuales. Desde luego que la libertad de expresión tiene límites y uno de ellos es ya, desde luego, cuando yo amenazo a una persona y sobre todo cuando la amenazo de muerte, cosa que es sumamente seria y así es como tiene que tomarse, ¿no? Se parte usualmente del supuesto de que todas estas son lo que llamamos los abogados una baladronada, es decir, algo que se dice sin verdadera intención, ¿no? Yo me jacto de que voy a hacer algo, pero no lo voy a hacer. Y a veces se minimiza la importancia precisamente por eso. Eso es sumamente peligroso. Desde luego, las autoridades que tienen a su cargo investigar estos asuntos, en este caso el Ministerio Público, pues desde luego no pueden partir del supuesto de que esto es una baladronada, ¿no? Sino que tienen realmente que realizar las labores para procurar
identificar a las personas que pudieran haber cometido estas amenazas. ¿Qué es lo más complejo? Y con eso ya voy avanzando en su pregunta. Es muy complejo lograr investigar este tipo de situaciones cuando se cometen utilizando medios digitales. Entiendo que lo que sucedió en este caso fue un correo electrónico y, digamos, uno de los elementos principales en el derecho penal es poder identificar a quien cometió el acto ilícito, ¿no? Entonces, desde luego partimos del supuesto de que esta amenaza no fue realizada por una persona que hizo pública su identidad, sino probablemente utilizando algún seudónimo o algún nombre de fantasía, por llamarlo de alguna forma, con el cual realizó este hecho. Habría que ver técnicamente qué precauciones pudo haber tomado la persona o las personas que realizaron estos hechos, ¿no? Hay servicios, por ejemplo, que me permiten tener cuentas de correo electrónico temporales. Y entonces me abro una cuenta de correo electrónico que desaparece a las pocas horas o a los pocos días, ¿no? Usualmente esto se comete utilizando, creando VPNs, ¿verdad? O es decir, mecanismos tecnológicos que hacen que no se puede identificar en dónde estoy ubicado, ¿verdad? Dónde está mi dirección IP, que es un número que básicamente acredita en dónde está la conexión. Entonces, si estas precauciones no se tomaran, yo aquí en mi casa abriera mi correo electrónico y envío un correo electrónico de esa naturaleza, pues el Ministerio Público podría realizar una investigación y llegarle a ese número de identificación y preguntarle al proveedor de servicios de Internet que quién es la persona, quién es el abonado con esa dirección IP. Y así se podría identificar por lo menos el titular de ese servicio. Pero generalmente quien hace esto con algún nivel de sofisticación, pues toma estas precauciones que le digo que lo hacen muy complejo. Y además todos estos servicios, los servicios de correo electrónico, los servicios de VPN, los servicios de correos electrónicos temporales, están ubicados fuera de Costa Rica y eso hace entonces que sea indispensable la colaboración o la cooperación internacional. Eso nos lleva, por ejemplo, a un instrumento del cual hemos hablado en algún momento también y se ha hablado mucho en los últimos meses en Costa Rica, que es el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia, del cual Costa Rica es parte. Y eso básicamente lo que es una red de cooperación de países que lo suscriben, que se comprometen a suplir información en este tipo de casos y desde luego en cosas más complejas, ¿no? Estamos hablando desde luego de hechos ilícitos que curiosamente en nuestra legislación tienen una diferenciación si son recibidas por un funcionario público o no. Es decir, aquí los ciudadanos que no somos funcionarios públicos somos ciudadanos de segunda clase. ¿Por qué? Porque el Código Penal establece que una amenaza, cuando se perpetra por una persona anónima, tiene solamente una sanción de multas, una multa que puede llegar a ser de 60 días, nada más. Pero otro tipo penal abarca o contempla qué pasa cuando la amenaza la recibe un funcionario público, que es de lo que estaríamos hablando en este caso, y ahí las Ajá. reglas son diferentes y la sanción puede llegar a ser hasta de 2 años de prisión. Entonces estamos hablando de que hay un tipo penal específico de amenaza a funcionario público cuando ese funcionario público recibe la amenaza en razón de su cargo, ¿no? Que es exactamente lo que estaría sucediendo en este caso. Entonces, es un asunto que está tipificado, número uno. Número dos, es algo que puede ser investigado por el Ministerio Público. Número tres, sí tiene muchas complejidades por lo que le decía. Si la persona que realizó esa amenaza no tomó muchas precauciones tecnológicas, podría ser que el Ministerio Público llegara a individualizarla y a procesarla por este delito. Pero digamos que yo creo que lo más importante es tener en consideración la importancia que esto puede tener en un contexto, además, en donde hay una violencia digital exacerbada y nos dirigimos hacia el precipicio que son las elecciones, ¿no? Estamos a 2 años de las elecciones en donde en este nivel de violencia digital que estamos pueden suceder cosas espantosas si no comienzan a haber consecuencias a los actos de violencia que se están cometiendo todos los días en redes sociales. Dice doña Rita, entonces es factible localizar a esa persona que agrede a las dos diputadas, que las amenaza, porque si esto se deja pasar, esto seguirá en un futuro cercano, lamentablemente. ¿Se puede hacer algo ya? ¿Tiene la fiscalía instrumentos para esto? Lo acaba de explicar, pero se lo pongo por la preocupación de doña Rita.
Sí tiene instrumentos, pero todo va a depender del nivel de sofisticación de quien realizó la amenaza, ¿verdad? Que tampoco le estoy hablando de una cuestión que sea demasiado compleja, es decir, cualquier persona revisando en internet y con una muy mala fe podría rápidamente encontrar herramientas que instalar en su computadora que hagan muy difícil llegar a ese rastro. También todo va a depender de la insistencia que tenga el Ministerio Público, ¿verdad? Si el Ministerio Público simplemente dice es imposible identificar, como hace en la gran mayoría de las denuncias que recibe contra una persona anónima, dice no puedo identificar, lo archivo, ¿verdad? Si hace eso, la denuncia no va a durar ni un mes abierta, ¿no? Pero la importancia acá es cómo el Ministerio Público puede realmente continuar hasta agotar los mecanismos que procuran identificar a estas personas, hasta pedir la cooperación internacional que le decía, le permite el convenio de Budapest. Es decir, la sección de delitos informáticos del OIJ es una sección que ha venido haciendo un trabajo interesante en los últimos años con la gran cantidad de denuncias de delitos informáticos que existen y con herramientas y personal modesto logra hacer cosas interesantes. Entonces, el asunto es realmente el nivel de importancia que le puede dar el Ministerio Público para perseguir e investigar estos hechos. Bueno, y se han dado no solo amenazas de muerte, sino amenazas de bomba en lugares públicos como la universidad, como la fiscalía. Ese es un problema que va a seguir en aumento. ¿Se puede hacer algo para contrarrestar esto? Porque de acuerdo a lo que usted me dice, requerimos de tener autoridades súper bien preparadas para poder dar con alguien y finalmente es un castigo menorcísimo, para decirlo de alguna manera. Los proveedores de correo electrónico desempeñan un papel crucial en la difusión de estas amenazas. ¿Pueden hacer algo para evitarlas? Sí, como parte de esa cooperación internacional, digamos, se le podría llegar a pedir al proveedor de un sistema de correos electrónicos que pueda suplir información adicional a la que ya los correos electrónicos tienen. Es decir, un correo electrónico tiene, digamos, por detrás de lo que nosotros vemos, tiene lo que se llama una serie de metadatos que permiten identificar una serie de elementos, como por ejemplo la dirección IP desde la cual fue enviada. El problema viene atrás. Si yo ya puse una herramienta que permita decir que mi dirección IP no está en Costa Rica, sino que mi dirección IP está en Rusia, por ejemplo, y yo instalo un VPN y entonces logro hacer esa confusión y si el Ministerio Público dice, ah, pues eso fueron rusos, entonces no voy a hacer nada porque Rusia no es parte del convenio de Budapest, ¿no? No es un país cooperante. Y ahí puede terminar el asunto, ¿verdad? Entonces, sí es un asunto muy complejo que en realidad, digamos, desde el punto de vista de la persecución, puede ser complejo si se trata de atacantes que utilizan estas herramientas, pero yo creo que lo más importante es la política pública, es decir, un Estado puede hacer algo o puede hacer mucho para tratar de atacar la violencia digital, desde campañas de concientización, desde campañas de difusión, desde llamados a que este tipo de situaciones no se den, desde la educación, desde luego, a todo nivel, o puede exacerbar más bien esta situación, ¿no? Es un tema de política pública al final de cuentas en uno u otro sentido. ¿Qué es lo que le corresponde a los jueces y al Ministerio Público? Investigar y procurar llegar a tener sanciones ejemplificantes. No lo contempla nuestra legislación, pero por ejemplo, otras legislaciones contemplan incluso medidas tales como que se le ordena a una persona no poder utilizar Internet, ¿no? Es decir, una persona que comete este tipo de sanciones, así como los hooligans, estas personas que atacan en los estadios, les prohíben ir a partidos de fútbol, entonces a las personas que encuentran culpables de este tipo de actos de violencia por medio de Internet, de violencia digital, les pueden imponer incluso sanciones que les impliquen no utilizar redes sociales o no utilizar Internet durante determinados periodos de tiempo. El hecho de que hayan sanciones ejemplarizantes, creo yo que es lo más importante en estos casos para que no exista lo que existe hoy día, que es el sentimiento de impunidad, ¿no? Todo el mundo puede hacer lo que sea y ese sentimiento, digamos, ese comportamiento de manada, ese efecto manada, que es más un tema casi que de psicología social, cómo la gente se comporta en redes sociales sintiéndose entonces envalentonada porque todos estamos haciendo lo mismo, ¿no? El problema es esa polarización que se ve exponencialmente incrementada por el hecho de esos discursos del odio que al final de cuentas terminan siendo eso, ¿no? Rápidamente, ¿son los correos de amenaza a las diputadas una operación de falsa bandera? Preguntan aquí.
No lo sabemos, doña Amelia. Podrían serlo o podrían no serlo. Eso podría ser una persona realmente cometiendo esas amenazas o podría ser perfectamente, entendería yo, que un autoataque, si es que eso es lo que quieren decir con falsa bandera. Pero sea una cosa u otra, hay que investigarlas. Es decir, no podemos menospreciar o sobre todo utilizar argumentos para descalificar este tipo de situaciones eh, eh, ex ante sin haberles investigado, ¿verdad? O diciendo, ¿verdad? Utilizando criterios políticos para un asunto que es eminentemente técnico, que es al final de cuentas una investigación penal y la imposición de una eventual sanción. Muchas gracias a Mauricio París, Mauricio, porque usted puso sobre la mesa los meses que vienen ahora, los par de años que nos toca ante la campaña y necesitamos por lo menos educarnos en el tema y ver cómo de alguna manera podemos influir finalmente en el ruido que se haga en las redes sociales. Le agradezco mucho que nos enseñe, Mauricio, y ojalá que la gente tome acciones en ese sentido para tener una cultura que dice, prevenimos en la medida en que nos educamos mejor sobre un tema.